Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Tenemos una última sesión de apenas 8 minutos y apenas también estamos comenzando a tocar el tema con José Segura. Esto es sumamente complejo y tiene cantidad de cosas de las cuales se pueden hablar y todas son importantes para cuando haya un pacto fiscal y cuando todos los que vayan a participar de este consenso que se debe hacer en torno a una reforma fiscal integral, se sienten a la mesa a discutir sus puntos de vista y dispuestos a ceder, porque aquí hay que ceder. Y yo estoy de acuerdo con José Segura que un elemento clave en este punto tiene que ser el tema de la competitividad. No podemos hacer una reforma fiscal integral para hacernos menos competitivos. Esto es un punto clave y es un elemento importante. En este tema, don José, hay varios, si se quiere, jugadores importantes. Está el gobierno, están los empresarios, está la sociedad civil organizada. Pero hay un jugador adicional que hay que tomarlo en consideración, sobre todo en un momento como que está viviendo la República Dominicana, que es un momento de crisis, que es el Fondo Monetario Internacional. Así es. La posición de los empresarios es que la reforma fiscal sea neutral, en la misma línea en que usted ha planteado, o sea, que se cobren los impuestos establecidos, que haya una mejor administración, que se haga una política de gasto más racional, se reduzcan los gastos, se haga más eficiente el gobierno en este punto, pero que no se creen más impuestos de lo que ya están establecidos. Pero la posición del fondo no siempre es esa. El fondo, por naturaleza y por todo lo que yo conozco en la historia de los acuerdos con el Fondo Monetario, siempre exige más impuestos, más presión fiscal. Y ahí puede haber realmente un punto difícil de manejar, porque si nosotros pensamos hacer una reforma fiscal integral sin el consenso del fondo, entonces prácticamente estaríamos haciendo una reforma que vamos muy pronto a tener que revisar, porque ahí pueden venir situaciones un poco complejas. Entonces ese planteamiento yo creo que es un elemento que a mí me gustaría que usted también me analizara en estos buenos criterios que usted está planteando aquí acerca de este tema. Sí, lo que pasa es que el fondo prácticamente no es una receta lo que le está dando. El fondo dice lo que hay que hacer, no cómo hay que hacerlo, que ahí es que está la diferencia. O sea, el fondo dice, bueno, ustedes tienen que subir la presión tributaria de 12.5 al 16, pero no le dice cómo es que usted la va a subir. Ahora, usted es el que tiene que saber internamente qué tipo de reforma es que usted va a formular, va a implementar, que le permita subir la presión tributaria, pero sin estrangular el aparato productivo nacional y sin empobrecer a la gente, porque claro, ahí está el tema. Si usted grava y grava y grava a los más pobres, pues lejos de lo que ha prometido, de combatir la pobreza, de incentivar el empleo cuando destruye el aparato productivo nacional, nos vamos en sentido totalmente contrario. Entonces, lo que está diciendo el fondo es, bueno, hay que buscar más ingresos, pero también dice por ahí, pero miren, mejoren la calidad del gasto. Entonces, sean más transparentes en el gasto. O sea, no es como usted lo va a hacer. No le está diciendo que haga eso. Entonces, es una decisión, por eso digo, que es una decisión conjunta. Eso va a tener que ser obligatoriamente un consenso para que la gente entienda que sí, mira, nosotros tenemos la obligación, tenemos el deber de pagar estos impuestos. Ahora, nosotros estamos seguros de que esos impuestos van a venir en puentes, que van a venir en autopistas, van a venir en carreteras, van a venir en caminos vecinales, van a venir en escuelas, van a venir en hospitales. Bueno, se puede. Entonces, sabemos que el fondo desde el año 2009 viene diciendo que hay que hacer
una reforma fiscal en 3 etapas. El primero, la mejoría que ya se puede decir que se ha logrado en parte de la administración tributaria, de la eficiencia de la administración tributaria, la discusión de los incentivos, no es la eliminación, es la discusión sobre los incentivos fiscales y el asunto entonces de la consolidación, aunque no lo dicen con esos términos, del gasto público. Entonces, por ahí es exactamente por ese camino es que nosotros entendemos que hay que transitar en la reforma fiscal integral para determinar quién es que va a pagar los impuestos de cualquier nueva reforma, qué sectores, y que sea lo más equitativa posible. José, una pregunta que me gustaría hacerte antes de que termine el programa, porque este es un segmento corto. Amnistía fiscal. Mira, yo pienso que sería una posibilidad a contemplar una amnistía fiscal, incluso en este periodo todavía que le queda al presidente Leonel Fernández, por una razón muy sencilla, es que una amnistía fiscal, aunque algunos las pueden satanizar, va a permitir también la transparencia. Ahora tiene que ser un compromiso. ¿Qué pasó con la última amnistía fiscal que se hizo? No permitió la transparencia. No. ¿O no obligó? No lo permitió por una razón. Fue que se hizo solamente en el lado de los ingresos. O sea, tú pagaste un monto para que no te fiscalizaran los últimos 3 años. Ya. Pero no tocó absolutamente para nada la parte del patrimonio, la parte de los activos, la parte de los pasivos, la parte del capital. Entonces, las empresas y las personas se quedaron exactamente donde estaban. Si tienen una situación con su patrimonio, no han podido transparentarlo. Sí, es un desempeño. El asunto de la riqueza que mencionaste ahorita, Sí. Precisamente sería esa una oportunidad para que mucha gente se pudiera transparentar. Aunque no puedan justificar esa riqueza. Bueno, es que vuelvo y Es la amnistía para eso. Es que la amnistía precisamente para eso. Eso no significa premiar a aquel que no hizo la cosa bien por muchos años. Pero, ¿cómo tú lo llevas? Si está omiso... Es perdonar al pecador. Si está omiso, es mejor que no siga. Omiso es el que nunca ha pagado nada. Claro. Que se transparente. Porque a partir de ahí se asume que entonces va a comenzar a pagar. Eso se asume, ¿verdad? Se asume, claro, se asume. Pero como tenemos una cultura de no pago, decía el candidato ganador, cuando un empresario y un recaudador se juntaban, el empresario estaba viendo en el recaudador a un corrupto y el recaudador estaba viendo en el empresario a un evasor. Y que pero ese es una guerra ahí. Sí, pero eso hay que convertirlo entonces en un círculo virtuoso. Sí, correcto. O sea que el evasor se convierta entonces en pagador y que el que él llama que el recaudador sea transparente. Sí. A mí me encanta, don José, Sí. lo buena Excelente. gente que usted es con el tema de la corrupción y ese tipo de cosas. Usted nunca menciona esa palabra. Y yo creo que aquí el tema de la corrupción también es un tema que bueno, es que no se da por aludido, ¿verdad? Bueno, porque hay que incluirlo sí, no, en lo que es la política de gasto. Sí, no es un tema importantísimo. Claro, el mismo presidente Fernández dice que se pierden muchísimos millones por ese concepto. Ahora, señor, es que para eso están los departamentos que deberían estar juzgando ese hecho. Siguiendo con la amnistía, José, ¿pudiese ser entonces una amnistía 100% o un porcentaje mínimo que usted pague por todo lo que usted determine de la riqueza? Si cobramos algo, entonces no se van a transparentar completo. Mire, ya hay una... en la que se otorgó en el 2007, pues se hicieron unos parámetros que pudieran ser tomados como base para una posible amnistía, que es un porcentaje que la gente paga, pero
me inclino más a que lo pague sobre la base de su patrimonio declarado. Bueno, terminó el tiempo, lamentablemente este es un tema bien amplio. Don José va a tener que venir al programa más a menudo porque como que se había puesto muy lejos del programa y usted siempre es un orientador muy importante, don José, para todo el que tiene interés en este tema, que somos todos los dominicanos, porque el tema fiscal nos afecta a todos. A veces lo vemos como muy distante, pero si se aplica, por ejemplo, un 8% a los bienes exonerados de ITEVI, hay que pensar que la medicina, los alimentos y una serie de renglones que son de consumo masivo van a subir de precio y ahí nos van a tocar. Ahora yo creo que también creo en la equidad de que hablaba don José y por eso estoy de acuerdo con su planteamiento, de donde hay que buscar la mejor forma de que todo el mundo pague los impuestos, así como yo siempre pido que todo el mundo pague la luz para que haya luz. Yo creo que hay que pagar los impuestos para que el gobierno pueda hacer las obras. Pero el gobierno también tiene que poner la parte suya, porque yo nunca estaría de acuerdo en que la gente pague más impuestos para que algunos funcionarios se los roben. Así de sencillo. Ahí no entramos en ese juego. Entonces, diríamos político, Luis. Ahí hay que trabajar también. Y yo creo que sí, hay que hacer el compromiso, hay que asumirlo, todos los sectores tienen que participar del mismo, los sectores políticos, los sectores empresariales, el gobierno, la sociedad civil y los organismos internacionales que de alguna manera inciden en la República Dominicana y en el quehacer económico. También tienen que ser parte de esto para que funcione, para que sea real. Don José, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Me alegro de haberlo. Bien, amigos, recuérdense que mañana tendremos al señor Francisco Canahuate en el segundo programa de política fiscal del ciclo de política fiscal de Agenda Económica. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos mañana en el próximo programa de política fiscal.